entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para conversar acerca de esta resolución de la Corte Constitucional, la cual aceptó el veto total a la ley derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. Esto se ha confirmado la inconstitucionalidad. Para ponerlo en menos difícil, implica que seguimos con la ley. Claro. El efecto, buenas tardes, Fausto. Gracias, bienvenido. Con usted y con la distinguida audiencia de FM Mundo. En efecto, así es. Lo que ha resuelto la Corte Constitucional implica que se deja con vida la Ley de Sostenibilidad Fiscal, sigue vigente y el Estado el gobierno puede seguir recaudando los tributos que establece esta ley, ¿no? La Corte ha resuelto que se ha vulnerado el artículo 135 de la Constitución referente a la iniciativa privativa que tiene el presidente para crear, modificar o extinguir impuestos. Al analizar varios de los argumentos, sobre todo los de la Asamblea Nacional, claro, ¿qué es lo que señalaba la Asamblea? Que el artículo 140 en el inciso final es bastante claro al indicar que ellos pueden derogar o modificar un decreto ley, que es al final del día como se publicó la Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuando ellos quieran. Pero claro, se olvidan de la parte final que indica conforme al procedimiento establecido en la propia Constitución. Y asumió la Asamblea una competencia que no le correspondía. Exactamente. Entonces, cuando tú interpretas las normas de la Constitución, tienes que hacerlo de manera sistemática. Y si tú tienes un artículo que te dice que solo el presidente puede derogar impuestos, no puedes interpretar otro artículo de manera aislada, de modo que vacíes de contenido el propio artículo 135, y eso ha sido advertido por la propia Corte Constitucional en la sentencia. Para que todos quienes nos escuchan a esta hora en radio, también en otras plataformas, y puedan comprender un poco mejor qué es lo que ocurrió desde el inicio. Esta ley, esta reforma tributaria, para decirlo más claro, pasó por el Ministerio de la Ley. Exactamente. Inicialmente. La Asamblea, que estaba de alguna forma opuesta a que se hagan estos cambios, que se ejecute esta reforma tributaria, quiso derogarla. Exactamente, que es claro. Y de hecho aprobó esta derogatoria. Aprobaron la derogatoria. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esta ley de sostenibilidad fiscal, al no haber sido tratada en el tiempo que establece la Constitución, el presidente estaba habilitado para publicarlo y como en efecto lo hizo como decreto ley. Entonces, ante la publicación de este decreto ley, ¿qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Presenta un proyecto para derogar este decreto ley. Y ahí es lo que, claro, al momento de que el presidente tiene que emitir sus objeciones dentro del proceso regular de creación de normas, veto es totalmente. Lo que veta totalmente por inconstitucionalidad. Y esto es lo que ha sido aceptado por la Corte. La Corte le ha dado la razón al presidente, quien le ha dicho que en efecto solo él puede derogar las normas, y por eso es que ahora estamos en esta situación donde la ley de sostenibilidad fiscal sigue vigente, ¿no? Y eso quiere decir también que en ningún momento, al menos desde que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley esta reforma tributaria, hemos cambiado de reglas. No, claro. De hecho, es tal cual. Es tal cual. La derogatoria es un proyecto y como tal hoy en día ha sido archivado, nunca ha entrado en vigencia y por ende se mantienen las reglas establecidas en la Ley de Sostenibilidad. Nada ha cambiado en esa materia. Ahora, esta reforma tributaria, de lo que ustedes han podido ver y para que mucha de la gente que nos escucha pueda comprender qué implicó y cuáles son los cambios que hoy por hoy siguen vigentes desde su aprobación. Esta reforma tributaria primero implicó el aumento del impuesto a la renta. Implicó de igual manera una reducción de las deducciones que pueden realizar las personas tanto naturales como jurídicas, es decir, antes podías restarte más del impuesto a la renta, ahora ya no puedes, o generar una devolución, lo cual ahora por temas de gastos propios de giro del negocio en el caso de las empresas y de las personas naturales, ¿no? Alimentación, vivienda, inversión que tú hagas. Claro, ahora ya no te puedes deducir tanto como pasaba antes en términos muy generales. Recordará usted que, claro, a través de la Ley de Sostenibilidad Fiscal también se establecieron estos nuevos regímenes del RIMPE,
Claro, uno de ellos que fue dejado ya de igual manera sin efecto por la Corte Constitucional, el RIMPE Emprendedores, me parece que es el que fue dejado sin efecto, mientras el otro RIMPE, que es de Negocios Populares, pues continúa, ¿no? Creo que esos son los principales temas que traía la Ley de Sostenibilidad Fiscal. De igual manera, claro, un aumento, entiendo que era temporal, del impuesto a la renta, sobre todo a quienes sobrepasaban un determinado número de ingresos, ¿no? Y todo eso pues se mantiene hasta el día de hoy. Entiendo que desde la promulgación de la norma hasta el día de hoy, pues entiendo que el gobierno ha recaudado $1.000 millones, lo cual no es ni bueno ni malo, pero con la vigencia de la ley, pues veamos cómo sigue el tema recaudatorio. En todo caso, creo que es algo que estaba en los planes del gobierno. Claro, estaba en los planes del gobierno. Ahora, si se dejaba sin efecto, mire, a ver, lo que pasa es que hay que ponerse a pensar qué hubiera pasado si la Corte hubiera dejado sin efecto la norma. Y hay mucho, depende de claro, valga la redundancia, los efectos que le da la sentencia. Y por lo general la Corte Constitucional ha sido muy acostumbrada a, cuando declara la inconstitucionalidad de normas tributarias, pues darle un efecto diferido. Es decir, vea, cobre nomás de este año los impuestos que están en la ley que yo digo que es inconstitucional. Lo que ya se cobró y de aquí en adelante se podían ejecutar cambios. Y por eso es que las autoridades hacen lo que hacen, ¿no? Porque el día de mañana la Corte le va a decir, vea, cobre nomás, no tiene nada que devolver y pues la ley deja de estar vigente desde el próximo año. Lo cual ya le cobraste a la gente un año de impuestos que son inconstitucionales, pero acá no pasa nada, ¿no? En esto, en resumen, no ha ocurrido. La reforma tributaria está tal cual se aprobó, se entró en vigencia en su momento por el Ministerio de la Ley, no ha habido cambios y esto es de última instancia. Exactamente, la resolución de la Corte pues no es revisable ante ninguna autoridad competente nacional. Para revisar, y con esto cerrado el tema de la reforma tributaria, de la Ley de Desarrollo Económico, vamos a otro tema que ha sido noticia en estas últimas horas únicamente porque esto ya se conoció. La Corte Constitucional ha aceptado a trámite una acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado, entre otras 5 instituciones más del Estado, respecto del caso Isaías. Es decir, oponiéndose o pidiendo que se revierta esta decisión de un juez, si no me equivoco, un juez de apellido Lituma, quien dispuso la devolución de todos los bienes incautados a los hermanos de Isaías. ¿Qué implica todo esto? Aceptar a trámite primero y respecto al caso. Bueno, aceptar a trámite implica que la Corte ahora sí va a poder entrar a pronunciarse respecto del fondo de los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado en su acción extraordinaria de protección, lo cual sí debo decirle, pues va a demorar, ¿no? Por lo general la Corte se toma entre 3 y 5 años en resolver una acción extraordinaria de protección. Y claro, dentro de los varios escenarios que podrían presentarse es el primero, que se acepte la acción extraordinaria de protección, lo cual personalmente lo veo bien complicado porque creo que es de conocimiento público las irregularidades con las que se llevó a cabo pues el proceso. Los procesos de incautación. Pese a que le insisto, creo que hubo fundamentación suficiente para hacer las cosas bien, sin embargo no se lo hizo. Y por más que haya fundamentación suficiente para ordenar la incautación de los bienes, eso debe quedar plasmado de manera regular en la tramitación del proceso. Y si eso no ha pasado, es obligación del juez pues declararlo y en efecto dejar sin efecto las decisiones que han sido vulneratorias de derechos. Si no está en el proceso, repararlas, no existe. Exactamente, o reparar ese daño que ha causado el Estado. El Estado tiene que hacer las cosas bien. No puedes tú decir a simple vista, me parece que esto es de determinada manera. El Estado tiene que actuar probando lo que dice y, claro, siguiendo el procedimiento regular. Como le digo, si no lo hace, pues nos vemos abocados a estos procesos que luego le complican a las arcas del Estado y al final del día al ciudadano a pie, que es quien es el que tiene que pagar estas cuantiosas indemnizaciones que ordenan no solo cortes nacionales, sino también tribunales arbitrales. Viene a ser la última carta que se juegan tanto el Estado ecuatoriano para revertir esta decisión de tener que devolver los bienes incautados a los hermanos de Isaías, y también una última carta que se juegan los hermanos Roberto y William Isaías, ex propietarios del Filan Banco, para recuperar sus bienes. Exactamente, yo entiendo que ellos pues presentarán su escrito de oposición a la acción extraordinaria de protección si ya no lo hicieron. Y bueno, como le digo, pues yo creo que es bien complejo que la Corte Constitucional le dé la razón al Estado ecuatoriano, pero veamos, ¿no? En una de esas nos sorprende y acepta la acción extraordinaria, pero si se sigue el mecanismo regular, yo creería que no. En mi opinión, pues sí existieron irregularidades y es la última carta que se está jugando a la Procuraduría General del Estado. Doctor Gómez.
Le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ha sido el doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, hablando sobre dos temas que han sido noticia por estas últimas horas. La Corte Constitucional ha decidido, ha resuelto la inconstitucionalidad de la ley para derogar la reforma tributaria, lo cual, en palabras más simples, es que la reforma tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley sigue en vigencia, seguirá en vigencia, y esto ya es una decisión de última instancia. Y otro de los temas, el tema de la devolución de los bienes a los hermanos Isaías, expropietarios de Filan Banco, ha entrado ya a trámite, análisis en la Corte Constitucional, que deberá tomarse su tiempo para resolverlo. Esto es Notimundo a la carta.